Isabel Justiniano es esposa del pastor Raúl Justiniano, con quien pastorea la Iglesia Renuevo para las Naciones desde hace 15 años en Santa Cruz, Bolivia. Fundadora de Ellas Líderes y Mujeres de Verdad, ministerios enfocados en desarrollar el potencial y valor de la mujer. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con un máster en Educación para el Desarrollo Humano, instructora y autora de Liderazgo, Comunicación y Relaciones Humanas. Es CEO de la Escuela de Liderazgo y Coaching Sal y Luz. Juntos recibamos a la pastora Isabel Justiniano. Siempre para el Señor, todo para el Señor. Ahora, después de lo que hemos compartido, ya uno no sabe por dónde empezar y si digo lo que tenía que decir o digo otra cosa, ¿qué hacemos? Pero bueno, yo estaba pensando mientras estábamos todos orando, pensando en el tema que yo traía, y creo que algo que me impulsa a hablar sobre este tipo de temas es ese pasaje que dice, ¿no? Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y bueno, nosotros normalmente hacemos énfasis a lo vil. Y no está mal, porque la verdad que lo vil está ahí y estorba tanto al Señor. Pero según lo que hemos escuchado esta mañana, el Señor nos ama tanto y Él quiere que nosotros podamos enfocarnos en lo precioso. Y creo que ese es el énfasis de siempre de la palabra. Y yo lo descubrí hace tiempo ya, y me di cuenta de que había estado totalmente equivocada acerca de ese pasaje. Yo siempre, lo vil, tengo que sacarlo, y soy tan vil, y realmente soy tan vil. Y cuando nos vemos frente al Señor, la verdad que como en un espejo sale toda la luz. Pero un día de eso el Señor hizo resaltar lo precioso. Lo precioso, saltó de ese pasaje lo precioso, y me di cuenta que había estado equivocada y que entonces tenía que enfatizar lo que Dios ve. Y lo que Dios ve es lo precioso. Lo vil ya lo conoce, no le sorprende, por eso envió a su Hijo Jesús y resolvió nuestro problema, ¿o no? Lo resolvió. Así que Él no se enfoca en aquello que ya resolvió, se enfoca en aquello que Él diseñó, en aquello que Él ha puesto en nuestro corazón. Y por eso, porque vale la pena que fluya lo precioso, entonces de vez en cuando el Señor quiere que entremos en algún tiempo de entender, de darnos cuenta de ciertas cosas. Así que lo que yo les traigo en esta mañana es para eso. Por esto la introducción, no quiero que nos confundamos. Aclaro, es para que salga lo precioso. Y entonces lo precioso a veces está sepultado porque somos engañados por nuestra propia carne y por el enemigo, y somos maltratados permanentemente porque vemos lo que es vil, y a veces también nos culpamos, nos avergonzamos, tenemos la tendencia de huir, de retirarnos, de escondernos. Y le hacemos un favor al enemigo cuando escuchamos esas voces en vez de que fluya lo precioso, lo precioso. Así que registre ese pasaje, si entresacares lo precioso. Está ahí, yo lo puse, yo lo diseñé, yo envié a mi Hijo para que esto esté más claro que nunca. Y ahora tenemos al Santo Espíritu que lo quiere hacer moverse, salir, fluir. Y el tema de ahora es las 7 zambullidas de Naamán. Creo que el Señor quiere traer siempre luz a nuestra vida para que dejemos de ser engañados, maltratados, que dejemos de maltratarnos a nosotros mismos, acusarnos, y nos demos cuenta que hay un enemigo que es Satanás, pero que ya también ha sido derrotado, y hay otro enemigo que es la carne, que también ya ha sido derrotada en la cruz, pero que nos sigue molestando. ¿Y cómo? Engañándonos. Todo el tiempo nos está engañando. Seguramente ustedes leyeron la historia de Naamán. Era un guerrero, un soldado sirio que era valiente, extremadamente valiente, pero tenía lepra. Y entonces, a causa de una criada hebrea, él se enteró de que había un lugar donde había un profeta y que podía sanarlo. Así que él preparó sus carros, se preparó él con todo su oro, plata, 10 mudadas de vestidos, dice la palabra, o sea, con todo el porte que él tenía de hombre valiente, importante, había dado muchas victorias a su pueblo, así todo, pero tenía lepra. Y se fue, dice, a buscar entonces
al profeta, porque evidentemente él quería ser sanado. Ustedes saben que la lepra en esos tiempos, ahora, bueno, hay otros tratamientos y casi que no hay tampoco lepra, pero en ese tiempo era lo peor. Aislado, escondido, nadie quería estar contigo, pero él era un guerrero, valiente, pero tenía lepra. Entonces, cuando escuchó esa noticia de que podía ser sanado, como les decía, se preparó para ir a ese lugar. Y entonces la historia es muy interesante. En Segunda de Reyes usted la va a encontrar, capítulo 5. Porque fue a buscar a Eliseo y entonces él se presentó a la casa de Eliseo y él tenía ciertas expectativas. Obviamente él era un hombre valiente y además venía con todos sus carros, su riqueza, su currículum. Pero Eliseo, no salió a recibirlo. Dice que Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Bueno, el mensaje de por sí está bonito, nosotros conocemos la historia completa, así que sabemos cómo termina, pero en ese momento a él le impactó, porque en primer lugar, él estaba tan preocupado de sí mismo que él esperaba que vengan a recibirlo. Entonces dijo: ¿qué es lo que pasa? Que me mandan un mensajero, no saben quién soy yo. Y creo que ahí tuvo una tremenda decepción, se molestó. Y mucho más se molestó cuando le dieron la receta. Porque la receta era esa, así tan sencilla: ve y zambúllete 7 veces en este río. Y entonces también él, pensando en quién era él, en su currículum, en lo que él esperaba, sus expectativas estaban bien altas. Entonces él se molestó. La historia es muy interesante, la verdad, ¿no? Dice aquí que en el 13, entonces, antes, un poquito más, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sane. Él tenía una expectativa. Y cuando le dice que vaya y se zambulla al Jordán, dice: ¿acaso los ríos de Damasco, de donde él venía o por donde él anduvo, el Habaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. ¿En este río me va a sanar? Es decir, el profeta le dio una receta que él no esperaba. Él esperaba otra cosa. Él esperaba que venga así, le toque, ¿no es cierto?, guerrero valiente. Y entonces, wow, la lepra sanara, porque él se merecía un trato especial. Así que ustedes conocen esta historia que mayormente se toma en consideración al tema que yo también estoy lanzando ahora. Entonces sus criados se le acercaron. Él era un hombre valiente, pero tenía lepra. Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, lo vieron en batallas. Si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Algo tan sencillo. Y entonces Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Bueno, el tema sobre el cual se toma esta historia es acerca del orgullo, porque algunos dicen que él se sanó de 2 cosas: se sanó de la lepra y se sanó del orgullo, o de repente que la lepra era el orgullo. Bueno, nosotros no sabemos, pero por ahí va la cosa. Entonces, el orgullo muchas veces nos está engañando, y yo quiero mostrarles esto que nosotros ya conocemos, porque hoy también en esta mañana quiero presentarles una faceta que quizás a veces no la hemos percibido, pero sobre la cual Dios me ha estado hablando mucho en este último año. Pero esto sí es un poco conocido, ¿no? Y lo vemos claramente en Naamán, la soberbia. Yo tengo que hacerlo a mi manera. Yo esperaba que sea de esta manera. Por lo tanto, hay un choque cuando no salen las cosas como yo quiero. La vanagloria, las expectativas a veces están sustentadas en ese deseo que tenemos, que se nos reconozca quiénes somos. ¿Qué es lo que yo hice? Yo libré muchas batallas, yo vencí a muchos enemigos. ¿Acaso no saben quién soy yo? La vanagloria, la autosuficiencia. Yo no necesito que venga cualquiera aquí y me diga que me vaya a meter a este
este río si yo tengo la posibilidad de ir a otros ríos mejores? Es más, esto es tan sencillo. Díganme, ¿es algo difícil para hacer? Yo lo voy a hacer. La susceptibilidad, la victimitis, me ofenden, me están lastimando, no se dan cuenta en la condición en la que estoy yo. ¿Por qué no vienen a recibirme? ¿Cómo me van a mandar un mensajero? Les estoy describiendo una faceta del orgullo que para nosotras es conocida, y que por ser conocida no significa que la hayamos controlado. Así que quizás muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos en este momento. ¿Por qué? Insisto con esto, no por el énfasis en lo vil, que esto es lo vil que está en usted y en mí, sino por un énfasis en que esto vil nos engaña para tapar lo precioso que hay en nosotros de parte del Señor. Porque nosotros ya somos una nueva criatura. Ya tenemos la vida del Señor en nosotros, y a veces nos cuesta captar esto y nos quedamos enredados en nuestro propio pecado, porque esta soy yo, soy pecadora, y me quedo lamentando acerca de esto demasiado tiempo, más del que debiera. Y entonces, ¿qué pasa? Soy engañada por la carne, porque la carne me dice: esta sos vos. Y yo tengo que resistir esto y decirle a la propia carne y al enemigo: esto no es lo que soy yo, esta es mi carne, pero mi carne ha sido crucificada juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, y todo lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó, se entregó por mí y me salvó. Esta no soy yo. Pero estas facetas de vez en cuando salen, porque el orgullo tiene expectativas altas, busca ser satisfecho a pesar de cualquier cosa. Por eso nos quedamos heridos, y decidimos quedarnos heridos porque sentimos que tenemos permiso, porque esta herida que me hicieron tiene tal envergadura que yo tengo permiso para quedarme una semana, un mes, un año, 10 años. Por eso es que soy susceptible, porque hay una herida que yo no he perdonado, una herida que no he cerrado. Las expectativas del orgullo las quiere satisfacer a cualquier costa. No importa que el matrimonio se destruya, no importa que esos hijos crean que no los amas y que se sientan rechazados, porque el orgullo tiene expectativas altas, nos engaña, nos autoengaña, y está ahí en esa naturaleza pecaminosa. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos, pero hasta aquí ya nomás yo creo que tenemos que arrepentirnos. Así que, ¿qué tal si hacemos una oración sencilla? Y usted dígale al Señor ahí, si siente, si se ve radiografiado como yo en esto, dígale: Señor, perdón. Perdón, Señor, porque me doy cuenta que muchas facetas de mi vida están impregnadas de la carne, del orgullo, y que a través del orgullo le doy cabida a Satanás. Es más, si hay alguien aquí que reconoce que no perdonó a alguien y que está reteniendo una herida, este es el momento donde usted le dice: Señor, perdóname, y yo, en obediencia a tu palabra, perdono a tal persona, perdono a tal otra persona, lo hago en el nombre de Jesús y la libero a esa persona. Te pido que la bendigas y desato mi vida de la vida de ella. Perdón, Señor, porque hoy me doy cuenta que he sido engañada por el orgullo, y resisto el orgullo, lo rechazo, no lo quiero, lo echo fuera de mi vida. Rompo con todo pacto que hice con este pecado a causa de pensamientos y emociones mentirosas que yo he tenido. Rompo con el orgullo, renuncio y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. No lo quiero, lo echo fuera de mi vida. Y Espíritu Santo, te pido que ilumines mi mente y mi corazón permanentemente para que yo descubra los escondites del orgullo en mi vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Pero yo quiero enfocar un poquito también en este otro tema. Si me ayudan a pasar, por favor, la diapositiva, que por acá no puedo. Lo que les quiero compartir y enfatizar ahora es un escondite del orgullo. Y el escondite del orgullo, les cuento que es el temor. Y yo no sé si usted ya leyó acerca de esto o Dios también le trajo revelación, pero a mí el Señor me habló acerca de esto. Y me lo habló en varias instancias. De hecho, quiero compartirles que en los últimos episodios de enfermedad que hubo en mi familia y en mi casa,
cuando yo pasaba tiempo con el Señor, de las tres veces más dramáticas de enfermedades, Dios me dijo: estoy tratando con tu orgullo. La primera vez cuando Raúl estuvo un diagnóstico de cáncer hace muchos años atrás, gracias a la misericordia del Señor, él está sano. Pero aquella vez el Señor me dijo: estoy tratando con tu orgullo, estoy resistiendo tu orgullo. Y no es que Él quería matarnos o enfermarnos, sino que el Señor puede utilizar lo que quiera para tratar con tu vida, si lo permites, si quieres verlo. Si en vez de ver la enfermedad ves que Dios mismo soberanamente está tratando con tu corazón, como Él dice cuando te lleva al desierto. La segunda vez fue cuando mi yerno estaba en terapia intensiva, y lo mismo el Señor dijo: estoy tratando con tu orgullo. Otra vez le dije yo pensé que ya lo habíamos resuelto este problema, y otra vez lo mismo. Y la última vez fue cuando falleció mi papá en la primera ola de COVID en julio del 2020. Y lo mismo, ahí fue un proceso, como ustedes se imaginarán, muy dramático y de mucho temor, porque ahí no sabíamos qué pasaba todavía con la enfermedad. Y entonces el Señor me dijo: estoy tratando otra vez con tu orgullo. Y como ya yo aprendí el mensaje, que cuando Dios trata con mi vida, ni siquiera lo hace por mí, sino que lo hace por amor a su iglesia, entonces es ahí donde uno entiende que tiene que rendirse. De hecho, tendríamos que rendirnos de todas maneras, delante de la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces este mensaje lo preparé en esa última etapa, cuando falleció mi papá a los 2 o 3 días. Y el Señor me volvió a hablar, y entonces descubrí una faceta diferente del orgullo. Y aprendí que el temor es un escondite del orgullo. Y que en realidad el ego, la vida vieja, el ego siempre quiere ser entronado en nosotros, destronar al Señor, el ego ponerse en ese lugar. Y entonces una de sus estrategias principales es esta: el temor, escondite del orgullo. Porque el orgullo en realidad está entronando al ego todo el tiempo en nuestra vida, con la faceta que acabamos de orar y con esta también. ¿Cómo se oculta el orgullo? El orgullo se oculta en las expectativas bajas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando todo el tiempo de protegernos, de autoprotegernos, y en realidad lo que estamos protegiendo y entronando es al ego. Cuando nosotros veamos la cara fea del ego y del orgullo en medio del temor, entonces vamos a empezar a combatirlo, porque nosotros sabemos que es un espíritu, pero no lo podemos reconocer a veces en esta faceta. Para no quedar expuestos, nos protegemos, nos mantiene tímidos, nos mantiene aislados, autoprotegidos. ¿Por qué? Para evitar ser heridos. Queremos controlar las situaciones porque queremos evitar ser heridos. Es más, esto viene desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva empezaron a sentir temor, se vieron desnudos, inseguros, porque el pecado, eso es lo que el pecado hace con el ser humano al separarlo de Dios. Pero ahora nosotros, como creyentes que ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo puede ser que estemos viviendo de esta manera, viviendo con temor, y todavía encima sin darnos cuenta que ese temor está escondiendo al orgullo y está entronando al ego en nuestra vida? Esto es muy importante, y le pido en el nombre de Jesús que ahora yo le estoy dando algunas pautas. Usted luego, cuando usted esté en casa, cuando ya esté a solas, usted medite acerca de esto. Quizás no es para todos, pero estoy segura que es para algunos, porque así como el Señor me habló a mí, también le puede estar hablando en este momento directamente a usted. Usted se dará cuenta también que en la Biblia por montones encontramos que Dios nos habla acerca del temor. Es más, dice que Él venció al temor, y el último temor y el principal, que es el temor a la muerte. ¿Se acuerda? Para que sin temor le sirviéramos todos los días de nuestra vida, dice el Señor. Porque Él nos está diciendo que ojo con el temor. Ojo con el temor. Lucas 12, del 4 al 5. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, porque después de eso no pueden hacerles nada más.
lo tenemos tan claro en esta época de COVID que hemos estado pasando. Pero les diré a quién deben temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. El Señor está apuntando a través de esta enseñanza que yo les traigo en esta mañana, de que uno de los temores principales que nosotros tenemos es el temor al hombre. Claro que el temor a la muerte también, pero el temor al hombre. Y mientras estamos aquí en la tierra, vamos a seguir estorbando al Espíritu Santo mientras sigamos entronando a nuestro ego y autoprotegiéndonos incluso los unos de los otros, evitando ser heridos, evitando ser rechazados, insistiendo por ser aprobados, por ser aceptados, por pertenecer, por mostrar que somos algo o tenemos algo. Y miren esta palabra que es espectacular. Isaías 51, el Señor le dice y te dice: yo soy, yo soy, yo, insiste, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El Señor te está diciendo: yo soy el consolador. ¿Por qué quieres consolarte a ti mismo? Yo soy el que te protejo. ¿Por qué estás dejando maltratarte por el temor? ¿Por qué estás dejando que tus enemigos te maltraten, tratando de consolarte a ti mismo cuando yo te puedo consolar? ¿Por qué te estás protegiendo? Y sigue: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra. Qué buenas noticias. Ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, yo soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. No nos damos cuenta nosotros cuando el temor nos engaña. No nos damos cuenta nosotros cuando el temor al hombre nos está avasallando, pero está metido, muy metido en esta vida pecaminosa, en este ego que quiere ser entronado todo el tiempo. Quiere desplazar a Dios y quiere ponerse en el trono, y nosotros no lo sabemos. Y cuando le damos cabida al temor en estas facetas que le presento hoy, o en otras facetas que Dios le puede revelar, entonces usted y yo estamos destronando a Dios. Es tremendo este mensaje, yo lo sé, porque primero lo recibí yo y tengo que recordarlo permanentemente, no lo tengo que olvidar, y usted tampoco. Así que, ¿quién es tu consolador? Les decía que este último mensaje yo lo escribí después de que falleció mi papá, porque claro, imagínense, fueron días muy tremendos, muy difíciles. De paso que fue en la época más tremenda del COVID, donde no sabíamos nada. No sé si ustedes se acuerdan, qué temor. No sabías si podías hablar o no hablar, si salías a la vereda o no salías, cómo te contagiabas. No, los médicos incluso no sabían cómo ayudarte. Ahora, gracias a Dios, tenemos más opciones, no había ni terapia. Bueno, en ese momento se enfermó mi papá, así que fue muy difícil. Pero después de eso, que la verdad que el Espíritu Santo estuvo ahí conmigo todo el tiempo y con mi familia, así que tengo que decir que hemos sido muy bendecidos, incluso en medio de esa situación tan difícil. Pero un día de esos, orando, 2-3 días después, el Señor me habló directo. Y supe entonces cómo el Señor, en medio de las tribulaciones, nos está sanando. Lo peor que te está sucediendo sigue siendo una oportunidad de libertad para el Señor. Lo que pasa es que nosotros no queremos pasar por eso. ¿Quién quiere pasar por eso? Levante la mano. O eso, o cualquier otra cosa difícil que te esté pasando o te haya pasado. Queremos huir de aquello. Pero la misericordia del Señor es tan grande que incluso en aquello tan terrible que nos esté sucediendo, inmerecido, injusto, inexplicable, Él te está sanando. Te está sanando y puede estar haciendo algo glorioso, espectacular, si le crees. Y eso es lo que yo vi en ese momento
en esa ocasión, que remarco porque quiero que ustedes entiendan por qué Dios me estuvo hablando de aquello. Así que yo descubrí con el Señor en una mañana, así muy rápido, 7 temores. 7 temores. 7 oportunidades del orgullo que quiere expresarse. Y 7 oportunidades del Señor que también quiere expresarse y darnos ese carácter de humildad que nosotros necesitamos y que está en su espíritu. Yo no me considero una persona humilde, es más, muchos que me conocen, ay, qué humilde que es Isabel. No se engaña, no se engañe. Y muchas personas que lucen como humildes a veces son las más orgullosas, y yo descubrí que yo era una de ellas. Pero cuando el Señor le pone nombre a estos temores, los temores al hombre, apuntando de que también en estos temores se esconde el orgullo, la autoprotección, el deseo de controlar, entonces es cuando nosotros tenemos que decir, no, yo no tengo que vivir así. Y yo sigo peleando con eso. Los que me conocen saben que sigo peleando con eso y tengo algunas victorias y otras derrotas, pero el Señor me lo mostró así, tan claro. El temor a ser vulnerable. Y justamente en estos días nos han estado hablando de eso, ¿no? El temor a ser vulnerable. Yo me di cuenta que en todos estos procesos de enfermedad, nadie a mí me vio llorar. Y normalmente ese es el estilo de mi vida, porque no es que no he tenido motivos para llorar, sino que aprendí a llorar sola. Pero a la vez no nos damos cuenta que estamos manteniendo una actitud de orgullo. Porque todos nosotros estamos necesitados, todos necesitamos a alguien. Es más, el diseño de Dios es de interrelación, de interconexión. Así que yo entendí y lo puse en estas palabras, ¿no? En una expresión del orgullo en mi vida: no pido ayuda, no expreso mis necesidades. Por último, yo me las resuelvo sola. Ya yo aprendí a conectarme con el Señor, con el Espíritu Santo. Me meto en mi cuarto, encierro la puerta y lo resuelvo. No pido ayuda, no expreso mis necesidades, que nadie sepa lo que siento o mis debilidades. Estoy bien. Yo me di cuenta que ni siquiera era por vergüenza, pero no estaba conmigo el hecho incluso de hacer una petición de oración. Y no tenía un mal pensamiento, pero me di cuenta que en mi naturaleza el orgullo está escondido en el temor a ser vulnerable, a exponerte. Tampoco le digo que vamos a andar llorando por todas partes y contándole a todo el mundo nuestras penas, pero cuando el Señor te apunta que hay un escondite del orgullo en tu vida, entonces tienes que arrepentirte. Y la expresión de humildad es esta: sí tengo emociones, ok, no las ando expresando indiscriminadamente, pero si necesito, tengo que ir a buscar a alguien para que me ayude. Ahora, esto que yo les estoy comentando puede ser fruto en ustedes, como en mi caso, de abusos de la infancia, de heridas. Pero no importa por último cuál es el origen. La verdad es que es pecaminoso. Y si el orgullo se está escondiendo ahí, yo no lo quiero. Porque el orgullo entrona al ego y el ego desplaza a Dios. Esa es la verdad que hay en nuestra vida. Así que, ¿qué tal si oramos un segundito por esto? Y si alguno de ustedes se siente identificado, dígale: Señor, hoy me doy cuenta, Señor, de que he estado en pecado. Perdóname. Me doy cuenta que he estado siendo gobernada por el temor a ser vulnerable. Y hoy me doy cuenta que esto no viene de ti, no lo quiero. Lo rechazo, lo resisto en el nombre de Jesús. Y si alguno de ustedes de verdad se ha sentido identificado, incluso verbalícelo ahí en voz muy bajita, porque el temor es un espíritu y hay que echarlo fuera. Así que dígale eso al Señor: Señor, reconozco, te pido perdón, echo fuera de mi vida, este temor ya no va conmigo. Y Señor, este escondite del orgullo en mi vida, ahora que tú lo has expuesto, ya no lo quiero. No hay lugar para el orgullo en mi vida, no hay un lugar para el temor en mi vida. Los echo fuera, son pecados, me arrepiento, no los quiero. Ayúdame, Señor. Espíritu Santo, ven sobre mí, Señor, y trae un espíritu como el tuyo. Gracias,
Señor. Gracias, 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 Jesús. Ese era el número 1. Otro temor que el Señor me mostró, el número 2, es el temor a ser invisible. Esto está muy relacionado con la vanagloria. El temor a ser invisible, a no ser el centro. Es que hay en nosotros un impulso fuerte a ser visibles. Tengo que mostrar quién soy yo. Tengo que mostrar cuánto sé. Incluso en las conversaciones se nota. Yo me escucho a mí misma cuando estoy conversando con alguien, cómo termino siempre diciendo lo que yo sé, cómo yo entendí, cómo lo que me está diciendo ya yo lo sabía antes, ya yo lo había pensado antes. Ojo. Esa es una expresión de orgullo. Mostrar quién soy, qué es lo que hago, que sepan cuánto valgo, que me conozcan. Y la expresión de humildad va por el otro lado, y lo puse ahí en mis palabras. Yo puedo ser feliz, porque esta es lo que yo declaro permanentemente. Cuando yo soy atacada por esto, yo me declaro a mí misma y declaro en voz alta esto. Yo puedo ser feliz sin tener éxito. Yo puedo ser feliz sin ser protagonista, sin estar en el centro. Puedo vivir sin que me vean. Es más, yo le digo al Señor: ok, Señor, está bien, puedo pasar sin que me vean. Porque hay un impulso fuerte adentro de nosotros de visibilidad. Y tenemos que combatirlo, no tenemos que cooperar con aquello, tenemos que funcionar más bien en el espíritu opuesto. Porque este es una expresión de orgullo y esta es una expresión del Espíritu de Dios, de humildad, de sometimiento. Así que vamos a hacer otra oración corta. Ahí incline su rostro, no se distraiga. Señor, perdóname, me doy cuenta que el temor al hombre, Señor, me está jugando una mala pasada. Perdóname, Señor. Perdóname porque yo a veces estoy compitiendo, estoy tratando de demostrar algo. Señor, perdóname, lo reconozco. Perdona la vanagloria. Algunos de nosotros tenemos que ponerle todas las letras. Perdona, Señor, la vanagloria, quitándote a ti el rol. No necesito yo mostrar quién soy, qué tengo, qué puedo hacer, cuánto sé, qué hice, cuáles son mis títulos. Porque finalmente nada de lo que tengo viene de mí, sino que todo don perfecto desciende de lo alto. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre, Jesús. Gracias, Señor. Y el número 3 es el temor a ser rechazado. Recuerde que son 7, quiero avanzarlos todos y dejarles este modelo de oración. Quizás usted lo necesita o alguien cerca suyo lo necesita. El temor al hombre muchas veces nos hace tomar decisiones. El temor a ser rechazado. Incluso a veces hacemos lo que otros hacen porque tenemos miedo a ser rechazados, porque queremos ser igual a otros. Y la expresión del orgullo es que yo no me arriesgo con nadie. No me arriesgo porque por ahí me rechaza. No lo voy a hacer porque quizás voy a quedar mal. Esa es una expresión del orgullo. Prefiero no conocer a nadie. Esta es la expresión de todas aquellas personas que les gusta andar solas. No, yo lo voy a hacer sola. No necesito de nadie. Y yo sé que lo puedes hacer sola. Yo sé que lo puedes hacer solo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? Y en el fondo hay un temor a ser invisible. Entonces queremos ser visibles. Yo también lo voy a hacer. Yo lo empecé. Yo lo gesté. Yo lo puedo hacer sola. Pero también hay un temor al rechazo. A veces está ahí escondido en esas personas aisladas. Mejor no voy. Mejor no hago. Mejor no digo. ¿Y qué tal si el Espíritu Santo, como hoy nos han enseñado, nos está pidiendo algo y nosotros, no, mejor no? Voy a pasar vergüenza, que también lo tengo enseguida. Y una expresión de humildad: ok, no todos me van a aceptar, pero puedo vivir sin que me acepten. Puedo vivir sin que ustedes estén de acuerdo conmigo. Puedo vivir sin que les guste lo que yo estoy diciendo. Me va a choquear, me va a tentar, pero puedo vivir sin eso. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me acepta. Porque mi vida no depende de la aceptación de los demás. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero para mí esto es un juego que ni juego es una pelea continua.
pero viene del temor a ser rechazado. Y no nos olvidemos, en ese temor se esconde el orgullo, el temor a pasar vergüenza. Las personas que han experimentado, por ejemplo, abuso físico, abuso sexual, algún rechazo profundo en su infancia, son personas que todo el tiempo están con vergüenza y no lo saben. Yo era una persona de esas, pensé que solamente tenía que ver con mi personalidad, con mi manera de ser, y un poco sí, la humanidad es así, pero en realidad también es espiritual. Cuando se convierte en un temor, y ese temor nos impide hacer lo que tenemos que hacer o decir lo que tenemos que decir, porque entonces la expresión del orgullo es: no puedo quedar mal, debo cuidar mi imagen. ¿Cuál imagen? ¿Cuál imagen si no tenemos? Pero quiero decirle que usted y yo necesitamos chequear esto todos los días, y usted se va a descubrir, no quiero ser una profeta aquí, pero usted se va a descubrir probablemente con alguna de estas zambullidas y va a tener que encontrarse con el Señor cara a cara. No haré nada que los otros puedan criticar o juzgar. Y entonces nos parapetamos. ¿Por qué? Porque de vuelta estamos siendo nosotros nuestros propios consoladores. Yo me voy a proteger, yo me voy a cuidar, yo voy a cuidar lo que digo, no voy a decir nada. Y por último voy a mentir. Si metí la pata y después me preguntan, no, yo no fui. Con lo cual se hace una cadena de pecado. Pero en ese temor, que es un temor al hombre, se esconde el enemigo, se esconde el orgullo y entronamos al ego. Usted puede estar muy protegido y muy protegida y que todo el mundo le vean como el señor y la señora correcta, pero en realidad usted está entronando al ego. Y si el ego está entronado, adivinen quién salió del trono. Y la expresión del Señor es: no tengo imagen, no tengo reputación, pero no de labio. Yo sé que esto lo decimos, yo también lo digo, pero otra cosa es lo que pasa aquí en nuestro interior, que el Señor conoce. No tengo imagen, no tengo reputación que proteger, no necesito estar pendiente ni consciente de mí. Y cuando estoy pendiente y consciente de mí, porque a mí me sucede, tengo que pelear en contra de eso. Tengo que rechazarlo, tengo que resistirlo. Miren qué importante que es esto para nosotros que somos ministros del Señor, que muchas veces estamos hablando algo que le caiga bien a los demás y resistiendo el decir algo porque le puede ofender. Y con esto no digo que andemos ofendiendo a todo mundo, porque no se trata de eso. Ese es otro asunto ya. Aquí estoy hablando del temor al hombre y de la posibilidad que existe de que te estés autoprotegiendo y autoconsolando. Y la expresión de humildad, lo opuesto. No tengo imagen, no tengo reputación, no necesito estar pendiente ni consciente de mí. Necesito estar consciente del Señor. Necesito estar consciente del Espíritu Santo. Así que oremos ahora una vez más, uniendo el rechazo y la vergüenza. Y si Dios le habló ahí, dígale: perdón, Señor. Perdón, porque hoy me doy cuenta que el orgullo se estuvo escondiendo en mi timidez, en mi personalidad, en mi temperamento, en mi pasividad, en mi manera de relacionarme, en mi matrimonio. Perdóname, Señor, perdóname, me doy cuenta, me arrepiento, Señor. Lávame con tu sangre, lávame con tu sangre, lava mi mente, lava mi corazón. Señor, hoy salgo del trono. Saco al ego del trono. Dígalo usted ahí: saco al ego del trono. Saco al ego del trono, Señor. Me salgo yo, Señor, de este lugar donde yo misma trato de protegerme, de controlar todo, de evitar la vergüenza, de evitar el rechazo, donde yo misma trato de, por muchas maneras, de ser aceptada, aceptado. Señor, salgo yo y te miro a ti. Tú eres mi consolador. Tú eres el que me acepta, tú eres el que me ama, tú eres suficiente para mí. Gracias, gracias, Señor. Y el quinto, este es medio raro, usted capaz no lo va a entender, pero tengo que ponerlo porque es lo que Dios me habló en esa ocasión que le estaba compartiendo. Y me habló del temor a sentir culpa. Le sigo preguntando al Señor si está bien redactado eso, porque hasta no me suena, pero no encontré otra palabra para ponerlo. ¿Y saben qué me pasó? Miren, voy a ser muy sincera, no sé si está mi yerno por acá, no está, Daniel.
Cuando tocaba que mi padre estaba en el hospital, yo tengo solamente una hermana aquí en Bolivia, entonces ella tenía que ir y yo a cuidar a mi papá porque mi mamá obviamente es mayor. Y bueno, entonces mis hijos también hablaron acerca de esto y por supuesto que ellos no querían que yo vaya. Yo estaba dispuesta a ir, tengo que decirlo, aunque como cualquiera me daba miedo, pero sabía que me tocaba. Y entonces mi yerno Daniel se ofreció él a ir a cuidar a mi papá. Y en esos días que había que vestirse, ¿no es cierto?, como todo un astronauta para ir a cuidar, ¿no es cierto?, él iba todos los días a cuidar a mi papá y todo el mundo tenía miedo. Todos teníamos miedo de que por ahí le pase algo a él, ¿no es cierto?, tan joven, con un hijo pequeño. Pero bueno, así salió, entonces él fue allá. Y quiero compartirles que entre el dolor de ver a mi papá y lo que le estaba pasando y orando por él, había un dolor mayor en mi corazón y no lo podía detectar. Y era este. Me dolía profundamente el hecho de sentir cómo mi yerno se podía sentir o cómo mi hija se podía sentir acerca de esa ocasión donde él estaba exponiendo su vida. Y aunque esto puede parecer normal, el Señor me mostró que había un temor muy fuerte en mí, que me había gobernado toda la vida, de tratar de evitar que los demás sufran, que los demás se expongan, e incluso yo misma tratar de ponerme, decir, no, yo lo voy a hacer, eso sí lo puedo aguantar, pero no que otra persona haga incluso algo por mí. Fue un tiempo de sanidad espectacular porque el Señor me mostró que más que amor por mi yerno, me movía el temor a sentir culpa de lo que a él le pudiera pasar. Eso fue terrible, solo el Espíritu Santo te lo puede mostrar. Sí. Y de paso, por otro lado, el Señor me dijo que Él estaba usándolo a Él como una expresión de amor, porque el amor echa fuera todo temor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este pasaje? El amor echa fuera temor, porque solamente el que expone su vida por otro, ¿no? Como dice la palabra, eso es tremendo. Entonces, miren, esto que parece así medio raro, yo lo entendí. El Señor me lo puso y lo entendí claramente. Y yo no sé si hay alguien aquí que también vive esto, porque esto es un temor que viene del enemigo, que viene de la carne. Y si nosotros no lo resistimos, nos sigue trabajando. Porque yo a veces siento que tengo que evitarle a todos los demás que pasen por algo difícil. Pero ni siquiera a veces lo veo que es por amor, es por no experimentar esa culpa. Eso viene de atrás, eso viene del enemigo, eso viene del pecado. No tenemos nosotros que permitir que seamos engañados de esa manera. Así que esa es la expresión de orgullo. No haré nada ni diré nada que le afecte al otro. Suena tan espiritual, ¿no? Pero en realidad es para no sentirte mal, para no sentirte culpable, para no ser responsable de lo que al otro le pase, porque es demasiado peso para tu vida. No querés experimentar esas emociones, no querés experimentar esos pensamientos. Y la humildad, que yo la capté así, no renuncio a la imagen de persona correcta, porque en realidad yo no necesito sacrificarme. Si Dios me lo pide, lo voy a hacer, pero no necesito sacrificarme por evitar la culpa. No necesito sacrificarme por evitar la culpa. Cuando me sacrifique, ¿qué será? Por amor. Fíjense cómo un corazón puro que es de Dios puede estar tan contaminado. Y eso es el temor al hombre. Y nosotros podemos estar buscando consuelo. Y voy a leer los otros para que hagamos una oración ya conjunta con estos últimos tres. El temor a perder el control. Este nos es un poquito más conocido, más claro. Los perfeccionistas, los controladores, las perfeccionistas, las controladoras podrán entender que es el temor el que nos está guiando a controlarlo todo. Queremos controlarlo todo y saben que en el fondo le estamos diciendo al Señor: Señor, vos no lo podés controlar, yo lo voy a controlar. El Señor fuera del trono, el ego otra vez en el trono, impulsado por el orgullo, y esto parece un trabalengua, y el temor escondiendo los
escondiendo las estrategias del enemigo, el temor a las situaciones, el temor a las personas, el temor a lo que no podemos controlar. Entonces, la expresión de orgullo es que no se me escape nada, debo controlar todo para que salga bien, como yo quiero. Muchos aquí, y a nombre de hacer las cosas bien para el Señor, están bajo este temor, tratando de controlar todo y a nombre de la excelencia, pero la excelencia y el perfeccionismo no tienen nada que ver, están en extremos opuestos de la historia espiritual. Controlando, pensando que eso honra a Dios, pero en el fondo, insisto, le estamos diciendo que Él no puede controlar. Y la expresión de humildad, ya la sabemos. Dios controla todo. Por lo tanto, yo tengo que renunciar a que se haga a mi manera. Tengo que aprender a descansar en su soberanía. Tengo que aprender a descansar en sus estrategias, en sus planes, en sus modelos, en su voluntad, aunque no coincida con la mía. Y el último, que viene a ser 7, aunque ahí dice 6, para corregir, el temor a ser decepcionado o herido. Las 7 zambullidas de Naamán, porque definitivamente la lepra era el orgullo. Pero ahora en otra versión, como el Señor me lo planteó en aquella ocasión, la expresión del orgullo es que yo me voy a anticipar. De vuelta, el control en otra faceta, me anticipo a lo peor, no a lo mejor. El Señor me mostró cuando mi yerno estaba en terapia que yo era de ese tipo de personas, preparada para renunciar, preparada, ¿no es cierto?, para aguantar con el Señor lo peor. Y eso suena tan espiritual que muchos te pueden admirar, pero en el fondo es esto también. No es que somos tan espirituales siempre y estamos dispuestos a humillarnos y a rendirnos. En el fondo también es que estamos anticipándonos. ¿Y saben por qué? Porque no confiamos en Dios. Porque no creemos que Él es capaz de darnos, como dice la palabra, mucho más abundantemente de lo que esperamos y podemos agregar y merecemos. Y entonces la expresión del orgullo es esa: me anticipo a lo peor, me preparo para aguantar. Y prefiero hacer eso en vez de estar esperando lo mejor, esperando la bondad, esperando la misericordia, siguiendo el milagro, esperando que Dios haga algo impresionante como lo puede hacer. Entonces nosotros normalmente nos retiramos, huimos. Asimismo huimos de las personas, nos retiramos de los grupos, nos retiramos de las iglesias. Tenemos montones de excusas. Pero en el fondo es esto: el temor a ser decepcionado, el temor a ser herido. Y entonces nos encerramos en nosotros mismos. Cuando nosotros somos tan imperfectos como todos los otros que también son imperfectos. Así que si vamos a buscar en otro lugar, igual vamos a encontrar otra tropa de imperfectos como nosotros. Y la expresión de humildad es: no necesito huir. No necesito protegerme. Dios es mi defensa y mi consuelo. Por último, si me van a herir, que seguramente lo van a hacer porque esa es nuestra vida aquí en la tierra, no estoy sola. No estás solo, no estamos solos. Dios nos va a defender. ¿Por qué vamos a huir por adelantado? ¿Por qué no vamos a escapar? ¿Por qué no vamos a retirar de esa relación? Si Dios es quien nos defiende, si Él es quien nos consuela. Así que vamos a orar, y como esta era la última, vamos a orar ya con todo lo que Dios le haya mostrado, así como me mostró a mí. Ahí incline su rostro, empiece a orar lo que el Señor le haya estado hablando. Y dígale: Señor, te entendí, Señor, perdóname. Lo que Dios le haya hablado a su corazón acerca del orgullo, lo que Dios le haya hablado acerca del temor, lo que Dios le haya hablado acerca del temor al hombre,
lo que Dios le haya hablado, del temor al rechazo, a la vergüenza, a la culpa, a ser herida, herido. Entréguele eso al Señor y empiece a renunciar. Dígale al Señor: renuncio a esto. Sea específico, específica. Si se ubicó usted entre las personas que buscan aceptación, aprobación, reconózcalo ahí, porque eso es una atadura. Recuerde que el pecado le está engañando. Incluso le engaña para que usted se sienta mal ahora, pero en realidad nos sentimos mal temporalmente, porque el Espíritu Santo viene luego y nos levanta, nos ministra, nos quita la tristeza y nos devuelve el gozo. Así que ahí tome tiempo, dígale al Señor: perdón, me doy cuenta, Señor, te entendí, me arrepiento, no quiero vivir así, no quiero vivir atado al temor al hombre, no quiero vivir así, Señor. Lo reconozco ahora, reconozco el engaño del enemigo, reconozco el engaño de la carne y rompo todo pacto con la carne, con el enemigo. Señor, renuncio, echo fuera de mi vida todo espíritu de temor, echo fuera de mi vida todo espíritu de orgullo, de vanagloria. Señor, rechazo yo misma el espíritu de rechazo, lo echo fuera de mi vida, no lo quiero. No es el diseño de Dios, me sigue molestando, me sigue maltratando. Hoy lo expongo delante de ti, al rechazo, a la vergüenza, a la culpa. Pero Señor, no lo quiero, no vienen de ti y no están en mí, están en esta carne, Señor. Y tú pagaste el precio por estos pecados. Señor, yo hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Y declárese libre, porque el Señor Jesús pagó el precio por esos pecados, por esos temores, por esas inseguridades, por esas dudas, por esa sensación de rechazo, esas emociones, esos pensamientos. Jesús pagó el precio. Y dígale: yo soy libre. Jesús, yo soy libre en ti. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Me declaro libre del temor al hombre. Me declaro libre. Soy libre. Ya yo no soy quien se consuela a sí mismo, a sí misma. Yo no soy mi consolador, mi consoladora. Señor, hoy me comprometo contigo. Nunca más pasar por alto esto, Señor. Señor, hoy delante de tu presencia, Señor, denuncio al temor maltratándome. Lo denuncio, Señor, ante tu trono, Señor, y lo echo fuera de mi vida. No lo quiero, lo rechazo, lo resisto en el nombre de Jesús. Échalo fuera. Eche fuera ese temor. El temor es un espíritu que quiere gobernarle y que ha venido también maltratándole de generación en generación. Así que usted échelo fuera. Lo echo fuera. No lo quiero. Lo rechazo. Lo resisto. Ahora mismo en el nombre de Jesús se va. Porque yo soy libre. Jesús pagó el precio por mis pecados. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre para creer. Yo soy libre incluso para exponerme en esta vida, porque Jesús está conmigo, porque Dios es mi consolador, porque el Espíritu Santo es mi consolador. Gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias Señor. Y que descienda tu amor sobre nosotros, que descienda tu amor, porque el amor echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Descienda sobre nosotros un espíritu de adopción, un espíritu de adopción. Desciende sobre nosotros un espíritu de adopción. Nosotros no somos huérfanos. Yo no soy huérfana. Yo no soy huérfana. Usted también declare: yo no soy huérfano. No tengo que tener temor. Yo tengo a mi Padre Celestial y mi Padre me ama. Mi Padre me ama y mi Padre es suficiente para ayudarme, para consolarme, para que yo supere todo trauma, toda preocupación, toda oposición. Gracias, gracias Señor, gracias. Te adoramos, Señor, gracias. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Gracias Señor, gracias, gracias.